Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Angélica Silva, directora ejecutiva de FENALCO Santa Marta, y quiero darles la más cordial bienvenida a este gran webinar que hemos hecho en alianza con la Universidad del Norte, universidad afiliada a nuestro gremio, con el tema liderazgo en entornos VUCA. Un tema que sabemos que es de gran actualidad y de importancia, teniendo en cuenta esta coyuntura que estamos viviendo por el COVID-19. Esperamos que todos ustedes que se han conectado a este webinar puedan aprovechar al máximo el conocimiento y toda la información que hoy desde la Universidad del Norte nos van a compartir en este nuevo entorno que estamos viviendo de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y ambigüedad en torno a VUCA, pero que nos obliga a crear nuevas estrategias y a fomentar aún más nuestro liderazgo. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la Universidad del Norte y nuestros especiales agradecimientos por este webinar tan especial que nos están presentando el día de hoy. Entonces, Diana, muy buenas tardes. Gracias, Angélica. Bueno, gracias al profesor Alberto Merlano también por acompañarnos, a Tatiana Jadechny, que es nuestra coordinadora administrativa en la sede de Santa Marta. Y bueno, Angélica, por este espacio tan importante. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación, que hemos preparado este encuentro especialmente para ustedes en alianza con FENALCO. Vivimos momentos complejos, pero estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento que contribuya en el desarrollo personal y profesional de todos ustedes. Mi nombre es Diana Castro, soy coordinadora de posgrados en la Dirección de Especializaciones y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista y docente Alberto Merlano Alcocer, quien desarrollará el webinar Liderazgo en Entornos VUCA. El propósito de esta conferencia es presentar las competencias que deben desarrollar los líderes contemporáneos frente a entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, propios del mundo actual para garantizar en forma sobresaliente el logro de los propósitos en las organizaciones que ustedes tienen a su cargo. Antes de dar inicio a este webinar, quisiera presentar a nuestro docente y conferencista invitado, Alberto Merlano, administrador de empresas de EAFIT, MBA de la Universidad del Valle, decano fundador de la Facultad de Administración de la Universidad del Norte, fue vicepresidente administrativo de Ecopetrol y 2 veces gerente de la empresa de acueducto de Bogotá. Autor de múltiples monografías en el área de gestión humana corporativa, galardonado con el Premio Obra y Vida de la Asociación Colombiana de Gestión Humana ACRIP, actualmente consultor empresarial en temas relacionados a competencias gerenciales y manejo de conflictos y docente catedrático a nivel de posgrados. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar sus preguntas por el panel de preguntas, las cuales serán respondidas por nuestro docente al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestro invitado, les recordamos que este webinar es presentado en alianza con FENALCO para los programas de especialización en Dirección Estratégica Empresarial y la especialización en Mercadeo. Y si requieren mayor información, al finalizar la intervención tendremos un link de Meet para atender sus inquietudes o se pueden comunicar con los datos que encuentran en la pantalla. Contamos con inscripciones abiertas por estar conectados a este webinar y en la alianza con FENALCO tienen inscripción gratuita a nuestros programas. Los dejo con el profesor Alberto Merlano Alcocer. Profe, ¿ya está presentando su pantalla? Profe, no tiene activado el micrófono. ¿Me escuchan allí? Sí, ya, profe. Muchas gracias. Ok. Veamos si la pantalla se comparte bien. ¿Se comparte pantalla? Ya estás compartiendo, profe. Ya sale. Creo que lo puede poner en modo presentación para... Ahí la están viendo. Así es. Si quiere lo puede poner en modo presentación para que se vea. Ok. Exacto. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por su participación en este webinar. Y frente a este tema, liderazgo en entornos VUCA. Primero que todo, veamos qué es eso de entornos VUCA. Hay 2 variables que determinan la incertidumbre, la ambigüedad, la volatilidad de las cosas,
¿qué tan bien puede uno predecir el resultado de sus acciones? O sea, si yo hago algo, ¿qué tan seguro estoy de que ese algo que hago va a tener un resultado cierto? ¿Y qué tan incierto es el resultado cuando mi actividad penetra en un mundo tan complejo que no tengo muchísima claridad de cuál va a ser la reacción del entorno que estoy interviniendo con mi propia conducta? Y la otra variable es qué tanto sé de la situación, qué tanto conocimiento tengo. Cuando enfrento eventualidades como las que tenemos en este momento, en donde no sé mucho hay en cuanto al entorno actual relacionado con el COVID, por ejemplo, mil y una teoría, mil y una posible respuesta a un contagio, incertidumbre en términos de no solo si me da, sino la forma en que me va a dar, si va a ser leve, moderado o grave. Tengo alguna información de que en la medida en que los años avanzan y la edad es más alta, el riesgo es mayor, pero hay sorpresas, gente de mayor edad que sobrevive, gente joven que muere, etcétera. Y no tengo tampoco claridad de si aquellas cosas que yo hago en el nivel personal, medidas preventivas, o a nivel organizacional, nivel de empresa, apertura con restricciones, concentración en determinado población, gente que pueda tener menos probabilidad de contagio, disminución de las posibilidades de que la gente se enrede y se vaya a contaminar cuando vaya a los sitios en donde yo presto mis servicios, etcétera. Cuando estas variables, tanto personales como grupales, son tan indeterminables y es tan poco predecible la reacción que puede tener la gente, la reacción que yo mismo puedo tener ante lo que yo enfrente, me enfrento en consecuencia a situaciones de difícil predicción, de difícil manejo. Las han catalogado en 4 categorías mayores. Decir que esto pasa porque la situación es compleja y la complejidad, más allá del significado que la palabra tiene en el lenguaje popular, cuando uno habla de algo complejo como de algo enredado, significa que hay muchas partes metidas en el problema, que existen muchas variables y que las variables están interconectadas entre sí. Igualmente que es incierto, y la incertidumbre implica que existe una posibilidad, pero no una seguridad de que ocurran cambios. Es decir, que no entro a un ambiente predecible, que hay alguna probabilidad, y en ese sentido se puede decir que la probabilidad, por ejemplo, en términos de la enfermedad, como señalaba hace un momentito, de que se agrave es mediana y baja en gente joven, y puede ser de mediana a alta en tercera edad, pero no hay una seguridad sobre eso, hay una incertidumbre de cuál sea en este caso y en este ejemplo la reacción que yo pueda tener al virus. Hay ambigüedad, no hay una claridad en la relación que existe entre las variables y en el significado que eso tiene para mí. Una de las ambigüedades mayores en términos del COVID-19 es cómo me va a ir a mí con eso, porque independientemente de la edad, el organismo reacciona de modo distinto y no tenemos todavía ningún elemento que nos permita predecir qué tan fuerte o qué tan leve puede ser una infección. Y al mismo tiempo volatilidad. Las cosas cambian con mucha rapidez. Las variables se modifican rápidamente y no hemos terminado de acostumbrarnos a una situación cuando aparece otra.
En el ejemplo que estoy utilizando, que es el COVID como enfermedad, el virus como tal, en el caso de Europa y lo que está posiblemente por pasar en Colombia, es que creían haberlo superado y de pronto de un momento a otro la situación cambió y nuevamente en Francia, en Italia, entran en cuarentenas, en toque de queda, etcétera, como si estuviéramos al principio. Para darle un significado a estas 4 variables, lo han llamado ambientes buca. Y este ambiente buca tiene que ver con la volatilidad, con la incertidumbre, incierto en inglés, con la complejidad y con la volatilidad y con la ambigüedad. Pero en términos de la explicación, es preferible empezar por la variable que más influye en todas las demás. Es decir, comenzar explicando qué es la complejidad, seguir con qué es la incertidumbre, continuar con qué es la ambigüedad y cerrar con qué es la volatilidad. Es decir, no seguir el orden de Buca, que está colocado posiblemente para que la palabra tenga algún sentido, sino con el orden de causalidad. ¿Qué viene primero, qué viene después y cómo se hilvana una cosa con la otra? ¿Cómo interactúan entre sí estas 4 variables, estos 4 ambientes de complejidad, volatilidad, incertidumbre y ambigüedad? Veamos primero entonces la complejidad. Voy a poner un ejemplo que nos permita entender bien de qué se trata esto de la complejidad. Cojamos un ejemplo bien conocido, la violencia política que hemos sufrido en Colombia. Se ha analizado muchas veces y en múltiples escenarios cuáles son las causas de esa violencia política. Supongamos que estuviésemos en un foro en donde este tema lo estuviésemos trabajando. Aparecería como causa y probablemente como causa número 1, la pobreza. Pero no todos los países pobres tienen violencia política. Aparece entonces la iniquidad en la distribución del ingreso. Muchas diferencias entre los que hay en la población ubicados en la parte de arriba y los que están ubicados en la parte de abajo. La ausencia de Estado. El Estado no hace presente en todo el país, en toda la geografía de la patria, y ese vacío de autoridad lo llenan fuerzas no estatales y no se tiene el predominio del Estado en el uso de las armas, el monopolio en el uso del poder coercitivo. Pero hay países con pobreza, con iniquidad en la distribución del ingreso, con ausencia de Estado y no hay violencia política. Aparece otro elemento, la topografía abrupta. Es muy difícil tener guerrilla en Argentina, en La Pampa. Tendrán guerrilla urbana, pero no pueden tener una guerrilla rural. Una guerrilla en Colombia se favorece enormemente por la complejidad de nuestra geografía, por las selvas, montañas, etcétera, en donde las personas pueden ocultarse con facilidad y no es fácil localizarlas y tener enfrentamientos con ellos y controlar rápidamente una sublevación. La falta de educación, la cultura de violencia, la corrupción, la exclusión política. O sea que no todos los grupos políticos tuvieron posibilidad de expresarse y de llegar al poder y de manifestar por la vía de las elecciones populares sus posiciones. Durante mucho tiempo estuvimos circunscritos a tener solamente la posibilidad de tener 2 corrientes políticas, liberal y conservador, en el poder y un larguísimo etcétera. Eso es lo que empezamos a entender como complejidad. Una primera variable que ustedes ven ahí. La primera variable es que hay una multitud de causas. No hay una sola causa. Hay muchas causas. Y esa situación de que existan muchas causas va a enredarnos la vida para poder entender con claridad cómo atacar el problema. Porque además las causas están relacionadas entre sí. O sea, no hay ninguna causa que sea total y absolutamente independiente de las otras. Una tiene que ver con la otra.
Un ejemplo claro de esto es que si se llegara a la conclusión de que la manera de eliminar la violencia política en Colombia es eliminar la pobreza y nos planteáramos la pregunta de cómo eliminar la pobreza, aparecería un listado muy parecido al que tenemos acá. Por ejemplo, ¿qué origina la pobreza? Para poderla eliminar. Y empezamos a encontrar un fenómeno simpático. La primera cosa que está originando aquí pobreza es violencia política. Y si volvemos atrás, la violencia política aquí era el efecto y la pobreza era una causa. Y cuando hacemos la pregunta de qué elimina la pobreza, aparece como primera causa aquello que era el efecto en la diapositiva anterior. Y vuelven a aparecer todas las demás variables. Inequidad en la distribución del ingreso, ausencia de Estado, topografía abrupta, falta de educación, cultura de violencia, corrupción, exclusión política y otra vez un largo etcétera. Cuando digo un largo etcétera, es que la cantidad de causas que están influyendo en la pobreza o en la violencia son tantas que no alcanzamos a enunciarlas todas. Y finalmente tenemos que poner etcétera, porque nos gastaríamos el tiempo de la reunión haciendo un listado de causas y empezando a darnos cuenta que cada causa tiene que ver con las otras causas. Si trato de resumir eso en una diapositiva, en esta está más o menos el esquema diseñado para explicar qué es lo que se puede entender por complejidad. En el ejemplo, en los que hemos usado, se ve que un fenómeno complejo como la violencia está multicausado, o sea, tiene muchas causas. Cada causa está en mayor o menor grado relacionada con las otras causas. Y el efecto, la violencia, es a su vez causa de las causas que lo originan. Eso lo denominan los expertos en el tema retroactividad, o sea, una relación entre causa y efecto que es de carácter circular, como una serpiente que se muerde a sí misma la cola, como aquello en las relaciones nuestras de pareja, no te hablo porque no me hablas y no te hablo porque no me hablas, o no te escucho porque no me escuchas, o no te visito porque no me visitas. O sea, efecto y causa en relación causal circular, círculos viciosos llamamos a veces, o círculos virtuosos, como cuando el efecto es positivo, te quiero porque me quieres, te visito porque me visitas, etcétera. Por ejemplo, al preguntarnos qué es lo que origina la pobreza, no solo se repiten las mismas causas que generan la violencia política, sino que la violencia, efecto en la primera diapositiva, se vuelve causa de la pobreza en la segunda. Entonces, echando para atrás por un instante y mirando lo que estamos usando como ejemplo para entender qué es una situación compleja. Una situación compleja es aquella que está multicausada. Las variables que están causándola son numerosísimas y cada una tiene relación con la otra. Y el efecto que ellas causan, en este caso la violencia política, se vuelve causa de las mismas causas que lo generan. Cuando uno ve este panorama que está ejemplificado en las diapositivas que acabo de presentar, encuentra que la manera de enfrentar una situación de estas tiene que ser muy distinta a la que usamos para enfrentar problemas que llamamos lineales, que son problemas cuyo efecto se genera por una sola causa, en donde cuando uno encuentra la causa elimina totalmente el efecto. En la práctica, las situaciones complejas no pueden ser resueltas simplemente atacando una causa, sino que tienen que ser atacadas muchas causas en simultáneo. Unas tendrán mayor prioridad que otras, pero son muchas las que están afectando la situación. Y uno mismo se vuelve parte de la solución y del problema, porque no puede ver el problema solamente desde afuera, sino que cuando empieza a resolverlo y empieza a intervenirlo, entra a formar parte de la situación y lo que pase con uno va a afectar también lo que pase con el problema que está tratando de resolver. Es como cuando uno trata de resolver un problema de relaciones interpersonales malas en el hogar y empieza una labor de mediación. Como uno también es parte del problema, el hecho de entrar en el sistema a resolverlo
introduce una variable, mi propia acción personal, que hace que sea impredecible qué es lo que realmente voy a lograr, si lo voy a salir bien o no, porque en algún momento, al ser yo también parte del problema, puedo recibir confrontaciones, ataques, y lejos de arreglar la situación, puedo empeorarla y salir en una situación de menos claridad que la que podía tener cuando entré con muy buena intención a mediar en un problema del que yo no me puedo aislar. Otro ejemplo para que lo puedan tener más claro es, por ejemplo, qué determina la venta de un producto. Y decimos el diseño, sí, lo determina, pero también la competencia, cuántos hay ofreciendo lo mismo, el precio, cómo compara el mío con los de los demás, la política de descuento, los canales de distribución, la publicidad, la situación económica de los clientes, la calidad de fuerza de ventas, etcétera. Y no ha acabado entonces con este etcétera de decir todas las variables que están influyendo en la determinación del volumen de venta del producto. Ahora, si es un producto de poca venta o es un producto de mucha venta, esto va a influenciar todo lo demás. Tendré mayores recursos para producir, por ejemplo, mejores diseños. Podré darme el lujo que la competencia no se puede dar. Podré tener unas tarifas y unas tasas de descuento que el que está operando con menos ventas y no tiene unas utilidades tan grandes como las mías no puede reaccionar de la misma forma. Podré establecer mejores políticas de descuento. Podré o no tener menos o más canales de distribución. Tendré más dinero para hacer publicidad o menos dinero para eso. O sea, el conjunto de temas que se presentan permiten que el personaje que está enfrentando una situación de competencia se pueda decir que está frente a ella tratando, lidiando con un problema de complejidad, técnicamente hablando, multideterminado, interrelacionado a las variables las unas con las otras y teniendo un efecto entre relación y causa no tan claro, no tan lineal como sucede en problemas mucho más simples. ¿Cuáles son entonces las características de los problemas sistémicos? La primera, multicausalidad. La segunda, interdependencia, interacción entre las causas. La tercera, lo que llamamos o podemos llamar causalidad circular. Las causas producen un efecto que a su vez se transforma en causa de lo que lo produce. O sea, la situación que veíamos entre violencia política y pobreza, una interrelación de serpiente que se muerde la cola, de círculo vicioso o círculo virtuoso, solamente que no es entre dos causas o dos efectos, efecto-causa, sino que es entre muchos efectos, muchas causas, todas interviniendo simultáneamente para determinar un resultado dado. Si estamos en una contracción económica en este momento, una de las fuerzas más poderosas es el COVID, o sea, el virus. Pero también está la transmisibilidad, está también la situación de pobreza, está el hecho de que algunos de estos elementos pueden o no ser vendidos por una vía informática sin necesidad de presencia, se pueden enviar a las casas, otros no. La capacidad de aguante, de ahorro que tengan las personas, o sea, multiplicidad de variables. Y ninguna de las variables puede explicar totalmente el fenómeno. Y si quiero entender de qué se trata, como para poder actuar en una forma más consecuente, la conclusión a la que se llega y que vamos a recalcar durante este tiempito que vamos a estar juntos, es que tenemos que aprender a pensar sistémicamente. Y en la práctica nosotros no estamos acostumbrados a pensar sistémicamente. Nosotros estamos acostumbrados a pensar linealmente. Tendemos a simplificar muchísimo las cosas. Tendemos a pensar que hay una relación causa y efecto directa. Hay solamente una causa para determinar un efecto. No vemos la relación que existe entre una causa y otra. No sentimos que nosotros somos parte del problema, sino que vemos los problemas como si nosotros no tuviésemos absolutamente nada que ver con ellos. No entendemos que nuestra acción
contribuye a la solución o al agravamiento de las problemáticas complejas que estamos permanentemente enfrentando. El primer elemento entonces es este. De este primer elemento surgen todos los demás. De este elemento de complejidad surge automáticamente la incertidumbre. Porque las cosas no son claras porque el problema en sí mismo no tiene una génesis clara. Y el entendimiento que tenemos del problema nunca es lo suficientemente completo como para decir que lo entendemos 100%. Anteriormente, cuando yo estudiaba, por ejemplo, se pensaba que había certeza en el mundo, que había algo tan claro y contundente como que las cosas eran o no eran sí o eran no, era blanco o era negro, se podía saber qué era la verdad. Y hoy en día, desde el punto de vista pragmático, no vivimos en un mundo de certeza, sino en un mundo de incertidumbres, en donde todo es relativo. La iglesia se queja del tema, todo se ha relativizado, todo depende. No parecen haber verdades absolutas, no parecen haber claridades meridianas en casi ninguna cosa. En el mundo de la física, que es el mundo de lo exacto, el mundo que se fundamenta en el examen de la realidad, en la utilización de medios matemáticos para llegar a concluir verdades, desde el año 1920, siglo pasado, esto empezó a resquebrajarse. Cuando la física se metió en el mundo de lo muy pequeño, lo que llaman el mundo cuántico, generó un principio que llamó principio de incertidumbre, porque en el mundo cuántico, a diferencia del mundo físico, no se podían predecir con claridad los resultados. O sea, no había algo que fuera totalmente verdadero, totalmente falso. Y este principio de incertidumbre se formuló de esta manera. Es imposible medir con precisión o en una forma mucho más entendible para el común de las personas. El azar es una característica de la realidad. Esto generó en su momento muchísimas discusiones. Una frase que ha hecho carrera fue la de Albert Einstein, que no estuvo de acuerdo con esto de que el azar fuera una característica de la realidad, que dijo que Dios no jugaba a los dados, o sea, que las cosas eran o no eran, y que si no podíamos encontrar una respuesta concreta, no podíamos definir algo como verdad o como algo real, significaba simplemente que no teníamos la forma de medir las cosas o no teníamos claridad en nuestros conceptos, en nuestras ideas. Sin embargo, el mundo y la ciencia terminó no dándole tanto la razón a Einstein desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, las variables son tantas en situaciones de complejidad y parece que todo el universo en sí mismo es complejo, sistémico, como también a veces se le llama, de que hay que aceptar que la incertidumbre es una característica de la vida, es una característica de la realidad. O sea que nunca tenemos certeza absolutamente de nada. La certeza parece pertenecer solamente a muy pocas cosas que tienen que ser definidas con mucha claridad para que uno pueda realmente decir que está total y absolutamente seguro de lo que piensa, de lo que ve, etcétera. El tema se podría profundizar porque lo han hecho y no es la intención nuestra complicarlo más de lo que ya de por sí es, cuando nos damos cuenta de que ni siquiera la forma en que percibimos el mundo externo, la realidad, corresponde a lo que el mundo es. El mundo es de un modo que nosotros no sabemos exactamente cómo es, porque solamente nos relacionamos con él según lo que los sentidos nos informan. Una especie distinta a nosotros, un caballo debe ver el mundo diferente a como lo ve un ser humano. Evidentemente un murciélago que opera como una ecografía con sonidos y construye con sonidos imágenes, debe ver el mundo de modo distinto al nuestro. Una serpiente lo ve en términos de calor, etcétera.
La realidad como tal es una percepción de uno y la certidumbre alrededor de las cosas siempre está señalada por con un interrogante, con una ambigüedad. Si esto aplica en el mundo físico o en el mundo de las decisiones humanas, con muchísima mayor razón. Y esto representa nuevamente otro cambio. O sea, no solamente tengo que enfrentarme a sistemas que están multideterminados, con variables interrelacionadas entre sí, interactuante el efecto y la causa, eso que llamamos complejidad, sino que además tengo que hacerle frente a la incertidumbre, al hecho de que no tengo claridad total sobre las cosas, que en la vida real operamos sobre probabilidades, posibilidades de, y de todas maneras necesito vivir con eso y necesito administrar la incertidumbre. Necesito darme cuenta de que ni aún en la ciencia la certeza es la parte fundamental de las mismas. La ciencia nos está definiendo ya como búsqueda de la verdad, sino como aproximaciones a la verdad. La verdad de la ciencia dura hasta tanto no hay una nueva investigación que ponga en tela de juicio la anterior y la perfeccione, y a veces no solamente no la perfecciona, sino que la acaba y formula una visión distinta de las cosas y cambian los paradigmas. Entonces enfrentamos un mundo de incertidumbre. Esto hace que se genere un principio que llama de impredictibilidad de los resultados de la acción. En otras palabras, que toda acción una vez ejecutada entra en un juego de interacciones y retroacciones, por lo que vimos en el ejemplo de complejidad, interacciones y retroacciones dentro del medio que se lleva a cabo, que puede hacer que se desvíe de sus fines e inclusive que llegue a un resultado contrario al esperado, lo cual conduce a que la retroalimentación, es decir, el saber cómo vamos, el estar permanentemente pendiente de cómo está actuando el sistema, sea absolutamente necesaria. Y desde el punto de vista humano, va a llevarnos a algo que en el resumen lo planteamos con más claridad y que llama tolerancia a las situaciones ambiguas. Si el primer principio, el elemento de complejidad, no nos permite trabajar como en una línea de pensamiento muy lógico y muy matemático para manejar tantas variables, sino que tenemos que acudir más a la intuición y dejar que nuestro cerebro resuelva, entre comillas, esas ecuaciones que presenta la complejidad y sentir más la decisión que elaborarla fríamente como si estuviéramos calculando la estructura de un edificio. En el caso de la incertidumbre, nos lleva a la tolerancia a las situaciones ambiguas. O sea que este es un mundo bastante difícil de manejar para personas que están buscando certezas, personas que quieren verdades absolutas. Puede uno enredarse con el tema y para sentirse tranquilo creer que hay verdades absolutas y que hay realidades que no se pueden confrontar sino de una manera determinada porque esa realidad es tal cual como nosotros creemos que es. La ambigüedad está planteando desde otro punto de vista el hecho de que por la complejidad y por la incertidumbre yo tenga que tener una tolerancia a estas situaciones. O sea, sentirme cómodo en ambientes en donde no tengo ninguna posibilidad de tener certezas, sino que estoy haciendo una tarea con probabilidades más o menos buenas, pequeñas, grandes, nunca con certeza de salir como yo creo que debe salir. Pero son tantas las variables que hay envueltas, de las que yo soy una, con mi acción que modifica las cosas, etcétera, que no puedo tener seguridad plena absolutamente de nada, salvo probablemente de que me voy a morir. No tengo tampoco seguridad que va a pasar después de la muerte. Entonces, la incertidumbre es una de las fuerzas más poderosas que están interviniendo en todos estos procesos buca. Hay complejidad, hay incertidumbre. Para rematar, los sistemas, o sea, toda esta problemática genera unas propiedades emergentes que no se encuentran en las partes que lo componen. Porque anteriormente, y como nos enseñaron en el bachillerato,
nos decían que nosotros podíamos examinar una situación, no importa lo compleja que fuera, dividiéndola en partes. Si fueron buenos discípulos de la filosofía en el bachillerato, recuerdan el discurso del método de Descartes. O sea, que cuando la situación es compleja, uno la divide en partes, entiende la parte y entendiendo la parte, entiende el todo. Hoy en día le dicen, Descartes no tenía la más remota idea de lo que era un sistema. En un sistema usted no puede entender el sistema dividiéndolo en partes. O sea, no se puede predecir los resultados de un sistema dividiéndolo y analizando sus partes. Pongamos ejemplos que puedan ayudarnos a entenderlo mejor. No podemos entender lo que es el agua sabiendo todo lo que se pueda saber del hidrógeno y el oxígeno. El agua es hidrógeno, 2 moléculas y una de oxígeno. Entre otras cosas, el hidrógeno es como, como calmante del fuego, lo extingue y el oxígeno lo estimula. Uno es carburante y el otro no. Y genera agua. El hecho de que esto se una, genere agua, implica, dentro de esta perspectiva, de que por más que yo sepa lo que es el hidrógeno y sepa lo que es el oxígeno, jamás sabré lo que es el agua si no la percibo, si no la tomo, si no la toco, si no la huelo. No disfrutamos una sinfonía escuchando los instrumentos musicales por separado. La empresa no es comprensible examinando lo que hace cada una de las partes que la componen. O sea, si yo entiendo qué es el mercadeo, qué es las operaciones, qué es finanzas, qué es personal, qué es sistema, qué es logística, y creo que entendiendo cada parte puedo entender la totalidad, estoy equivocado. La empresa tiene que ver con todas en simultánea y mercadeo tiene que ver con operaciones, con finanzas, con personal, con sistemas, con logística. Pero finanzas a su vez tiene que ver con mercadeo, con operaciones, con personal, con sistemas y con logística. Todo depende de todo. Y en consecuencia, el entendimiento de la parte no me resuelve el problema. Es necesario captar la totalidad. Y esta, a pesar de lo que dijo Descartes en su libro El discurso del método, no se puede entender fragmentando la realidad. Un sistema, por lo tanto, no se puede comprender a través de la perfecta comprensión de la parte. Una relación de pareja, por ejemplo, es incomprensible si miramos la personalidad de los involucrados por aparte, sin analizar lo que sucede cuando interactúan. O sea, yo puedo tener el análisis más completo de la personalidad de José y de la personalidad de María. Y es impredecible qué va a pasar cuando José y María se junten. Tengo algunas probabilidades de acertar, pero la química que se va a dar entre los dos y la interrelación entre los dos, la relación de pareja que surge entre los iguales, la relación de pareja que surge entre los opuestos, las múltiples variables que interactúan, me hace imposible entender a cabalidad el tema simplemente creyendo, entendiendo la parte, yo puedo entender el todo. Y lo mismo se aplica a una familia, a una cultura, de una organización, etcétera. Entonces, aquí enfrentamos otro problema que nos está obligando a desarrollar unas competencias distintas a las que generalmente fueron transmitidas y en las que nos entrenaron tanto en el colegio como en la universidad. Tenemos ya dos variables bien enredadas en los ambientes BUCA. El ambiente de complejidad por un lado y el ambiente de incertidumbre por el otro lado. Y las herramientas no nos sirven. El pensamiento lógico, analítico propio del hemisferio izquierdo no me sirve para trabajar con la complejidad, no me sirve para trabajar con sistemas. Y el entendimiento de la parte, que era el remedio anterior, usted entiende la parte entendiendo el todo, no me sirve para entender el todo. No significa que no deba entender la parte o que no me esfuerce por entender cómo funciona cada cosa por separado, pero sí significa que el entendimiento de cada cosa por separado no me sirve para entender qué es lo que resulta cuando esas partes se ensamblan y forman un todo dinámico, crean una situación determinada. Necesito otros instrumentos, necesito otra herramienta. Esa herramienta en gran medida va a estar relacionada con la ambigüedad, con la tolerancia a la ambigüedad que vemos con más detalle en un momentito. La administración desde hace rato, desde la época en la que yo la estudiaba, y hace ya bastantes años de eso,
había sido definida por alguien como el arte de tomar decisiones irrevocables basadas en información incompleta. ¿Vieron eso? O sea, el arte de tomar decisiones irrevocables basadas en información incompleta. Nunca vamos a tener toda la información. Porque no se puede. Porque la decisión completa no es posible mantenerla con toda la información. Y porque toda la información no tiene sentido separada, sino cuando toda esa información se integra para formar un todo y generar una resultante específica dentro de un sistema. Eso era antes así y hoy lo vemos con muchísima más claridad con las dos variables que hemos examinado muy rápidamente. ¿Qué respuesta adicional ha surgido a esto? Lo que llaman la apuesta. La apuesta equivale a la fe, que según definición de un psicoanalista famoso muerto ya, Eric Fromm, se puede entender como la certidumbre de lo incierto. Yo no manejo todas las variables, manejo probabilidades, pero con base en las probabilidades hago apuestas. Entonces, vivo en Bogotá, pero cojo un avión para ir a enseñar en la Universidad del Norte de Santa Marta. Yo apuesto que el avión no se va a estrellar. Y todos los que nos montamos en ese avión apostamos a que el avión no se va a estrellar. Y estamos tan tranquilos con nuestras apuestas que dormimos en una vuelta en el avión mientras estamos volando. Sin embargo, muchos hicieron la apuesta y no llegaron. O sea, hay una probabilidad de que no llegue. O sea, tengo una certeza subjetiva de que voy a llegar, pero objetivamente hablando, no puedo decir que voy a llegar. Puedo decir, por ejemplo, que la apuesta conlleva no solamente temas de carácter espiritual o religioso, sino temas concretos de la vida real, de todos los días. O sea, apuesto a que no me voy a enfermar y si apuesto eso, salgo de la casa. Entonces tengo que ir al banco. Se me bloqueó la tarjeta. Tomo las precauciones y apuesto a que no me voy a enfermar. Si estuviera seguro de que me voy a enfermar, no salía de la casa. Pero cuando salgo, hay una probabilidad de que me enferme. Certidumbre de lo incierto. Así como mucha gente apuesta que después de que muera, hay una vida y va a seguir vivo con su conciencia, su ser en otra dimensión. Y otros apuestan a que no. Ambas son apuestas. Que Dios existe o que Dios no existe es una apuesta. Que hay una vida después de esto o no es otra apuesta. ¿Es usted consciente de que está apostando permanentemente? Cuando se casa, apuesta a que ese hombre o esa mujer lo va a acompañar durante toda la vida. Es una apuesta. Que el hijo que trae al mundo va a ser un muchacho sano, física y psicológicamente. Es otra apuesta. Vivimos de apuesta en apuesta. O sea, ¿cómo le hacemos frente a la incertidumbre? Le hacemos frente a las incertidumbres con apuestas. Y el solo hecho de apostarle a algo tiene mucho que ver con si lo logramos o no lo logramos. En mayor o menor grado, según las circunstancias. Cuando las cosas dependen totalmente de mí, dependen más las apuestas de mí que de las cosas que suceden alrededor mío. Pero en otras situaciones, si me enfermo o no me enfermo, y la apuesta que está haciendo un joven de que puede estar sin tapaboca o puede descuidarse, que si el COVID le da, la enfermedad va a ser manejable, apostando las probabilidades. Le está diciendo en el 90% de los casos, si tienes 28 años no te va a pasar gran cosa, pero hay un 10 que sí te puede pasar. Tú la apuestas a que estás entre los 90, no estás en el 10. Te puedes equivocar o no te puedes equivocar. De todas maneras, tú asumes los riesgos. Entonces, ante la incertidumbre, se genera la ambigüedad y la tolerancia que tenemos que tener a que no tenemos certezas y al mismo tiempo la idea de la apuesta, certidumbre de lo incierto. O sea, apostarle subjetivamente a cosas que objetivamente hablando no tenemos la claridad de que pueden ser o no ser así. Si no fuese de esta manera, la vida sería insoportable.
Entonces, estoy entre la población de alto riesgo. Perfecto. Apuesto a que no me va a dar. De acuerdo. Y apuesto a que si me da, voy a sobrevivir. Ok. Apuesta tras apuesta. Mientras tanto, tomo precauciones. Pero hay variables que yo no controlo. Las variables que no controlo están en manos de Dios, o si no creo en Dios, en manos de las fuerzas impersonales del universo. El concepto de apuesta entra a jugar en consecuencia en el tema de la incertidumbre. Ahora, ¿hay maneras de disminuir la incertidumbre? Sí. Es lo que llaman análisis de problemas en potencia. Tiene su costo, como lo vamos a ver ahora. Pero una de las cuestiones que se puede hacer es, ¿qué puede salir mal? O sea, estamos preparando esta webinar, tanto FENALCO como la Universidad del Norte se puede preguntar, ¿qué puede salir mal? Y hay muchas cosas que pueden salir mal. El profesor se me enfermó y no vino, le dio un infarto al mediodía, no se pudo presentar a las 2:30, se fue la energía en el barrio del profesor, la red se cae, la gente no llega en la cantidad que nosotros creíamos que iba a llegar. Hay una enorme cantidad de cosas que pueden salir mal. Ok, haga el listado. ¿Qué tan probable es que cada cosa que creo puede salir mal salga mal? Y la siguiente, ¿qué tan grave sería si lo que puede salir mal sale mal? O sea, ¿qué tan probable es que al profesor le dé un infarto? No es tan probable. Y sobre todo que le dé media hora, 15 minutos antes de que el evento comience. ¿Qué tan grave sería? Sí, sería grave si llega a pasar, tendrían que suspender la conferencia. ¿Qué tan grave es suspender la conferencia? No es tan grave como tal. ¿Qué tan grave es que se le vaya la luz al profesor? Es poco probable, pero no es probable. ¿Hay una medida alternativa? Sí, hay una medida alternativa. La medida alternativa puede ser trabajar con los datos del celular y terminar la conferencia por celular. ¿Estamos preparados para eso? Yo estoy preparado. O sea, el teléfono está con carga suficiente y tengo la conexión para que se pueda realizar la charla sin que la batería se agota. Hago un listado de las cosas que pueden salir mal, miro la probabilidad entre baja, mediana y alta y la gravedad. O sea, qué tan grave es si lo que yo creo que puede salir mal sale mal. Y escojo los problemas potenciales que tienen alta gravedad y mediana y alta probabilidad. O sea, me concentro en ellos. Me concentro en aquellos problemas que pueden tener mediana o alta probabilidad y alta gravedad. Y cuando ya tengo este listado, emprendo acciones preventivas. ¿Cómo puedo disminuir la probabilidad de que lo que puede salir mal salga mal? Ya he dado algunas, ¿no? O sea, la probabilidad de tener un conferencista en reserva que pueda reemplazar rápidamente al conferencista principal es una medida para disminuir probabilidades de que si algo sale mal no tenga la manera de arreglarlo. Le he preguntado al profesor por su celular, le he preguntado por la carga y estoy listo a que si se va la energía se pueda continuar esto de otra manera. Y por último me hago la pregunta de si a pesar de todas las cosas que hice, la situación no se puede componer, no se puede arreglar, ¿qué alternativa hay? ¿Qué se puede hacer si a pesar de las acciones preventivas lo que puede salir mal sale mal? Quiero decirles algo. Un consultor, y yo he estado como consultor en varias etapas de mi vida, muchas veces se gana la vida simplemente haciendo este tipo de preguntas. Se gana uno una reputación de ser muy inteligente sin necesariamente serlo. Simplemente tiene un método. Si todo es incierto, si hay un nivel alto de incertidumbre, si esa incertidumbre la estoy compensando con mis apuestas, puedo manejar un poco más la incertidumbre si me empiezo a pensar en los problemas en potencia, si me anticipo a lo que puede salir mal, si veo la probabilidad de que salga mal y la gravedad, si escojo aquellos problemas críticos
de alta probabilidad o mediana probabilidad y alta gravedad. Si emprendo acciones preventivas para disminuir la probabilidad de que lo que salga mal o pueda salir mal, salga mal. Y si tengo preparadas acciones correctivas, a pesar de mis cuidados, a pesar de mi tendencia a analizar lo que sale mal, si de todas maneras sale mal, ¿qué es lo que voy a hacer? De todos modos, voy a dejar algo que no voy a compensar, algo en donde voy a asumir un riesgo. Y se cubrió el riesgo y se dejó el otro abierto al azar. Cuando era gerente del acueducto, el agua le llega a Bogotá por 2 túneles. Cada uno de esos túneles tiene compuertas. Entonces, los túneles no actúan en simultánea. O sea, si el túnel A está sacando agua, el túnel B está cerrado. Se supone pues que la compuerta de un túnel se puede dañar, pero la probabilidad de que las compuertas se dañen en simultánea es muy baja. Sin embargo, la última vez que fui gerente del acueducto, lo he sido 2 veces, en la última vez se dañaron las 2 puertas en simultáneo. O sea, se bloqueó la puerta que estábamos usando. O sea, se disparó, se cerró y se bloqueó. Y cuando tratamos de abrir el otro túnel, la puerta también estaba bloqueada. Bogotá duró con racionamiento durante 15 días. Simplemente no nos hicimos la pregunta, ¿qué puede salir mal? Y algo que puede salir mal es que las 2 puertas se vayan al suelo en simultánea, se dañen en simultánea. La probabilidad era baja, la gravedad era alta, pero la probabilidad era baja. Y no tomamos ni medidas preventivas ni medidas correctivas. Tuvimos que volar una puerta, que es la medida alternativa. ¿Qué puede hacerse si a pesar de las acciones preventivas la cosa sale mal? Entonces ponga la dinamita una puerta y vuélala, y después vuelve y la monta. Esto es un modo, una manera de disminuir la incertidumbre. Repito, no de acabar con la incertidumbre, sino de disminuirla. El tercer elemento es la ambigüedad. Si es pato o es conejo. O sea, está ahí la información, pero no tenemos claridad. La incertidumbre ocurre cuando la información relevante no está disponible o es desconocida. Y la ambigüedad, cuando existe la información pertinente, pero aún así el significado general no está claro. Es decir, hay varios posibles significados sin ser posible detectar cuál es el correcto. Por ejemplo, en términos de ambigüedad, en el caso COVID que está usando sistemáticamente por ser el tema de moda, no tenemos mucha claridad en por qué unos organismos reaccionan al COVID de una manera y no de otra. O sea, porque no es tan claro que todos los de tercera edad se les complica la vida con el COVID, ni es tan claro que a todos los jóvenes no se les complique. Si lo prevalente, que tengamos prevalencia de miocardio alterado o diabetes, etcétera, sea la clave definitiva, y parece que no. Actualmente se especula de que podría ser la genética o el tipo de sangre de la persona. O sea, ambigüedad. Existe la información, pero el significado no está claro. Hay varios posibles significados y no es posible detectar cuál es el correcto. O sea, no tenemos claridad en el tema. Particularmente porque todo aspecto positivo tiene a su vez una cara negativa. Positivo y negativo son caras de la misma moneda. La incertidumbre está relacionada con algo más objetivo. La información relevante no está disponible o es desconocida o cuesta mucho obtenerla, tomamos decisiones irrevocables basadas en información incompleta, pero la ambigüedad, la información sí está, pero el significado no es claro. El significado no se presenta tan blanco y negro. Hay posiciones ambiguas frente a eso. Aquí lo que ayuda es lo que llaman teoría de referentes. En teoría de referentes, y que ahora la explico con un ejemplo claro,
se dice lo siguiente antes de entrar a la explicación. No se puede emitir un juicio sin la presencia expresa o tácita de un referente, o sea, un criterio de evaluación. Cojamos cosas del mundo contemporáneo, de la Colombia de hoy, de temas políticos, por ejemplo, que se están discutiendo. Si llevan a juicio al presidente Uribe en la Corte Suprema de Justicia, ¿qué referentes tienen que ser tenidos en cuenta en el momento de tomar una decisión? En la Corte Suprema de Justicia se supone que el referente para tomar una decisión es la ley, la interpretación de la ley. Ahora, la interpretación de la ley puede admitir interpretaciones. Para eso están los abogados y para eso existe un fiscal y para eso existe un abogado defensor. Cuando tomaron la decisión, por ejemplo, de si le daban cárcel o no, y si la cárcel o se la aplicaban en una penitenciaría o le daban la casa por cárcel, allí había criterios referentes como el hecho evitar que se huele o evitar que pueda contaminar el proceso por estar libre y interferir con jueces o con testigos, etcétera, y hay que sacarlo de circulación, o porque es un peligro para la sociedad. Eso se llama referente. Y los jueces se les olvidó un referente. Ya que a mí a veces me asombra, porque estas cosas son, en una facultad de administración, son elementales. Un referente es el apoyo popular que tiene Uribe y la forma en que un proceso de encarcelamiento de este señor pondría a gran parte del país en contra de los jueces que tomaban la decisión. O sea, ese referente, al no ser tenido en cuenta, logró finalmente que el presidente Uribe saliera, o expresidente Uribe saliera del Senado, el juicio pasara de las Cortes Supremas de Justicia a la Fiscalía y está en el estado en el que está hoy en día. Yo no puedo emitir un concepto, no puedo emitir un juicio sin utilizar un referente. Aquí el referente era derecho, después aplicar los referentes, ver si la detención preventiva cumplía con esos referentes o no, y referentes secundarios se pueden volver referentes importantes, como por ejemplo, si no soy claro o no es clara la decisión de encarcelamiento, el significado que eso puede tener ante la sociedad en general y la decisión misma que puede tener el procesado ante lo que sienta es injusto y cómo puede evadir la acción de la justicia en la Corte Suprema por lo menos y poder llevar su juicio a un nivel que le parezca más manejable. Un caso que puedo poner como un ejemplo categórico, Luis Alfredo Garavito, asesino y violador de 180 niños. ¿Cuál es el referente para él? El referente nuevamente es ley, pero hay otros referentes. El referente enfermedad mental. Si Garavito es un enfermo mental, ¿va a la cárcel? No, va a un hospital psiquiátrico. El referente que señaló el periódico El Tiempo en su momento cuando lo capturaron, cuando dijo protejan la vida de Garavito, porque el cerebro de Garavito es patrimonio de la humanidad. O sea, permitir que Garavito sea asesinado en una cárcel, mandarlo a un lugar de la cárcel en donde otros presos pueden atentar contra su vida, es privar a la ciencia de la posibilidad de estudiar el cerebro de un criminal en serie, uno de los más grandes que ha dado la humanidad, 180 niños muertos, y privar de información a la ciencia sobre qué es lo que produce esas conductas criminales. Pero desde el punto de vista de la sociedad mariana o de la acción católica, el referente podría ser que Garavito es un hijo de Dios.
Y Garavito tiene salvación dentro de las concesiones cristianas hasta el momento de su muerte. Su alma es salvable. Por lo tanto, sería válido plantear en un momento dado quién quiere dar amor a Garavito. ¿Quién quiere visitar a Garavito? Porque nunca ha recibido amor y porque es un hijo de Dios. Y desde el punto de vista de las madres de los niños asesinados, es un monstruo. Y todos esos referentes son válidos. No va el uno contra el otro, son maneras distintas de lectura de la misma situación. Y la decisión clara se toma cuando hay ambigüedad, eligiendo el referente que es más adecuado a una situación. O sea, puesto en expresión concreta en esta diapositiva, las decisiones en situaciones ambiguas se facilitan discutiendo primero los referentes y luego la pertinencia de la situación para elegir el o los que nos parezcan más adecuados. O sea, nos damos cuenta de la ambigüedad, nos damos cuenta de por qué es ambiguo, teniendo los referentes que hacen que una situación se vea de diferentes maneras según el referente que use, discuto los referentes y elijo cuál es el referente principal, por los referentes que debo tener en cuenta para tomar la decisión. Eso me conduce a que un problema no tiene una sola solución, sino infinitas soluciones. Una pregunta no tiene una sola respuesta, sino infinitas respuestas. No debe buscarse la única solución, la única interpretación, la única respuesta, el único punto de vista, sino que debe elegirse entre las múltiples situaciones, soluciones, interpretaciones, respuestas, puntos de vista, el referente más útil en una situación dada. El referente más útil no es un referente elegido al azar. El referente más útil se deriva de la situación misma. En un grupo en el que participé en estos días había una lucha tenaz entre progresistas y partidarios del centro democrático, cada uno descalificando al otro. Entonces, ¿cuál es el referente para decidir quién tiene la verdad? Porque habría un referente a utilizar. Todos están bien intencionados. Todos estos extremos tienen buenas intenciones, pero tienen diferentísimos métodos. Un referente no podría ser porque no encontramos los elementos comunes entre los contrarios y construimos una solución que los incluye y los trascienda a ambos. ¿Va a ser ese el referente más adecuado o no? Dependerá de la situación. Perdón, profe, quería recordarle a los participantes que nos hagan llegar las preguntas. Por el módulo de preguntas nos pueden hacer llegar. Y nos quedan como 10 minuticos, profe. No van a alcanzar. Vamos a ver. La otra manera de hacerlo es lo que llaman planeación por escenario. La planeación por escenarios tiene un gran problema. La planeación por escenarios es costosa, porque significa elegir más de uno. Implica intentar clarificar los posibles escenarios. O sea, si la alternativa A es la que sale, la alternativa B, la alternativa C. O sea, en cada una de las situaciones que enfrentamos, vemos las diferentes alternativas de acuerdo con las diferentes interpretaciones que le podamos dar a una situación inestructurada, ambigua, incierta. Puedo resolver el tema tratando de dar respuesta a posibles escenarios que se pueden presentar. Elijo los escenarios más probables, selecciono el de mayor probabilidad y los dos siguientes en orden de prioridad y diseño acciones de refuerzo y planes opcionales si los escenarios escogidos no se dan. El gran problema con esto es que en la medida en que yo trate de controlar más la incertidumbre, más la ambigüedad de las cosas, me arriesgue a no equivocarme dando diferentes interpretaciones. El costo es más grande. O sea, en una empresa, pues veo varios escenarios. Si me voy por uno y corro el riesgo de que si eso no es, tengo problemas. Pero si me voy por dos y me preparo para dos, el estar teniendo plan A y plan B implica ya un costo. Y si tengo plan A, plan B y plan C, el costo también va a ser mayor. Lo que puede resolver a veces este tema
es mirar la gravedad de que el escenario número 1 no funcione. De todas maneras, tenemos aquí dos salidas. Desde el punto de vista de la formación de la persona, de la formación del administrador, esa formación del administrador lo orienta hacia tolerancia hacia las situaciones ambiguas, lo orienta hacia tratar en la medida de lo posible de que haya más escenarios y desde el punto de vista de la toma de la decisión a mirar la teoría de referentes y ponerla en uso. Dicho esto, se presenta el último tema, la volatilidad. Lo único constante es el cambio. De lo único que podemos estar seguros es que las cosas van a cambiar. Una situación está en equilibrio cuando las fuerzas que impulsan un cambio están contrarrestadas por las que se oponen a él. Uno podría hacer aquí un análisis dinámico de fuerzas de cambio. O sea, es un análisis interesante que generalmente hacemos los consultores. O sea, la situación está como está porque hay fuerzas que impulsan y fuerzas que detienen el cambio. Por ejemplo, en la situación generada en el comercio por el COVID-19, hay fuerzas impulsadoras y la situación económica es una fuerza que impulsa la reapertura. Pero hay fuerzas que están en contravía con el cambio. El temor al contagio, por ejemplo, es una de las fuerzas restrictivas. Cuando la situación se equilibra, por ejemplo, locales abiertos con control del número de personas que están entrando, restaurantes con capacidad limitada, etcétera, el equilibrio está dado porque el impulso, la reactivación y el temor al contagio, la fuerza que detiene ese impulso, están niveladas. Para romper el equilibrio hay que aumentar las fuerzas que impulsan el cambio o disminuir las fuerzas que lo están restringiendo. Normalmente se recomienda disminuir la fuerza que lo está restringiendo. Cuando uno aumenta las fuerzas impulsoras, generalmente surgen fuerzas en contravía con las impulsoras. Es mucho más económico disminuir las que restringen el cambio a que aumentar la fuerza del impulso. O sea, en la medida en que se disminuye el temor al contagio, por ejemplo, porque aparecen vacunas o tratamientos muy efectivos para el COVID, la situación se va a desplazar, la situación se va a desestructurar, el equilibrio se rompe. La volatilidad está determinada por la cantidad, la intensidad y la velocidad de los cambios que originen en el sistema. Y sobre todo por el grado de control que tenga la empresa sobre las variables críticas de la situación. Y en estas situaciones busca, que infortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo las veamos, son las más comunes, el grado de control que las empresas y las personas tenemos sobre ellas es muy pequeño. En el grado de control de nivel individual en el COVID-19, pues enfrentamos fundamentalmente el tema de que lo que controlamos es el tapaboca, la careta y la no exposición a situaciones de aglomeración, mantener la distancia mínima en 2 metros. Lo demás no lo controlamos. En caso de las empresas, no controlamos las reacciones de las personas, no controlamos las decisiones del gobierno, no controlamos la expansión del virus. Entonces, en la medida en que hay mayor variable, mayor cantidad, en la medida en que algunas de esas variables se vuelven muy intensas, por ejemplo, contaminación masiva, los cambios empiezan a ser más veloces y el grado de control que tenemos sobre ellos es menor. Entonces, esto es lo que determina volatilidad. O sea, el que no nos hemos acostumbrado a un estadio de equilibrio, cuando aparece nuevamente un desequilibrio y va uno tras otro. Es como si no nos dieran un minuto de tranquilidad. De ambientes estables, ambientes poco volátiles, ambientes en que el cambio es de la noche a la mañana, como sucedió en este caso. Y las reacciones que estamos teniendo están sumamente amenazadas por lo que está pasando. Las estrategias frente a todo esto, desde el punto de vista organizacional, es centrarse en lo permanente, no en lo transitorio.
definiendo qué es cambiable y qué no lo es. Es decir, lo permanente normalmente en las organizaciones son los propósitos y los valores de la empresa. Esto nos obliga a encuadrarnos, a quedarnos en interiores. O sea, ¿qué es accesorio y qué es principal? O sea, ¿a qué nos acostumbramos? Y lo esencial va a estar en qué es lo que nosotros pretendíamos inicialmente cuando creamos el negocio. Y cuáles son aquellos valores que nosotros respetamos por encima de cualquier otra cosa. Hasta el punto de que preferimos cerrar a quebrantarlo. Concentrarse, en otra forma de decirlo, en la permanencia de los fines y no de los medios, ajustando los medios a las circunstancias. En las empresas, primariamente las necesidades de los clientes. Y digo las necesidades de los clientes porque sin clientes no se pueden satisfacer tampoco las necesidades de los inversionistas, de los dueños del negocio. Y estas necesidades van cambiando. Y las necesidades en este momento implican la preservación de la salud fundamentalmente. Y una situación económica que va a la baja. O sea, de que se compra lo estrictamente necesario, lo que se requiere. Y que el ambiente del que veníamos disfrutando anterior a la pandemia, ya no lo tenemos en el momento actual. Lo cual me obliga a revisar realmente los medios que empleaba antes, concentrarme en los fines y empezar a mirar las cosas desde la perspectiva de mi cliente viejo, del cliente al que yo atendía, y cómo lo puedo seguir atendiendo dentro de un replanteamiento que está haciendo de sus propias necesidades, o cómo puedo generar nuevos clientes, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo dentro de la misma línea de negocio en el que estaba, o eventualmente en negocios para los que pueda tener una ventaja competitiva. Andar ligero de equipaje. O sea, si antes estábamos tercerizando, ahora la tercerización aplicará a todo lo que no sea de la esencia misional de la empresa. O sea, acá habrá fundamentalmente una enorme cantidad de gente que va a tener que depender de terceros, porque no sabemos qué es lo que nos depara el inmediato futuro. No es el momento de inversiones en cosas de riesgos, no es el momento de enterrar dinero en activos fijos, es un momento en que la atención está centrada en cumplir con lo nuestro con el mínimo de costos fijos posible. La excepción se presenta como se presenta en todas estas situaciones, en que lo que es problema para la mayor parte de las personas y para la mayor parte de las organizaciones se vuelve oportunidad para algunas personas y para algunas organizaciones. O sea, la industria farmacéutica, por ejemplo, está al alza, los rapitenderos, las tiendas de barrio, o sea, muchas de actividades, alimentos esenciales, expresan en lugar de temor, optimismo y bonanza. Y otras como el, el transporte, momento, el turismo, la aviación en su momento y ahora en algunos casos están en la parte negativa de las consecuencias de lo que estamos viviendo. Para todos aquellos que están en la parte negativa, la tercerización es respuesta. Y la oportunidad está en el crecimiento de negocios que asuman esa tercerización. La centralización política y estratégica y la descentralización administrativa. O sea, aplanar la estructura. Esta me parece que es la más dura y la más difícil porque implica cambios culturales. En mi larga experiencia como gerente y como asesor, lograr que el cambio de mentalidad que haga que esto sea real, a pesar de que hace ya muchísimos años que se sabe que esta es la forma más eficaz de administrar, de que la política y la estrategia se hacen manejadas centralmente, pero que se empoderen administrativamente los ejecutores. O sea, que cada persona sea responsable de resultados en su propio ámbito de trabajo,
bajar la decisión al punto de la acción, que es absolutamente necesario para aplanar estructuras y para lograr resultados extraordinarios, eso, a pesar de ser claro y contundente, se practica muy poco por la desconfianza que le tenemos a la capacidad humana para dar de sí misma sin supervisión, sin extremado control, y por la dificultad de entrenamiento y delegación hacia la gente que haga correctamente tareas que nos permitan cumplir con esta recomendación central, que no es de esta época, sino que viene de épocas anteriores. Y un propósito integrador, que uno lo diferente, incluir lo que no encaje. O sea, ¿cuál es realmente su negocio? Vuélvalo y defínalo. Y trate de ver cómo puede meter dentro del negocio cosas que son distintas. Yo tengo dos ejemplos que son clásicos mundiales de unir lo diferente. Uno es Amazon. Dice, nuestro objetivo es ser la compañía del mundo más centrada en el cliente, el lugar donde la gente puede encontrar y descubrir cualquier cosa que quiera comprar online. Miren dónde lo ha llevado. Y la otra fue Google. Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, manejando espacios de búsqueda entre los usuarios y los intereses que ellos tengan por cualquier cosa. El uno con información y el otro con cosas. La variable online, lo que se puede adquirir por online. Prácticamente todo se puede adquirir por online, pero habrá cosas que tienen mayores probabilidades que otras. Dentro de la definición implica ese reinventarse, que se ha vuelto una palabra tan de moda y tan corriente. Tratar de mirar qué es lo que hago y cuál es el criterio que unifica mi propósito central como negocio. Y en función de eso, de redefinir mis líneas en el campo comercial, dejar por fuera lo que no corresponda a lo esencial, flexibilizar mis costos, el de personal y el de inversiones, y orientarme hacia lo que yo considero fundamental, que tiene que ver con el propósito y que tiene que ver fundamentalmente con los valores básicos que hicieron posible que ese negocio existiera. En las conclusiones, y he sido claro, el cambio consiste en pasar a ver, de ver un mundo hecho de cosas, a ver un mundo interconectado, integrado por sistemas. Todo está conectado con todo. Y esto implica una forma distinta de manejar las cosas. Implica una percepción diferenciada del mundo y unas estrategias de manejo distintas. Lo que surge de la presentación es que las características de estos líderes que emergen capaces de manejar ambientes buca son, uno, pensamiento sistémico, o sea, la que aplica esta idea central, la idea que está en esa diapositiva. ¿Ven un mundo hecho de cosas? No, ven un mundo interconectado, un mundo integrado por sistemas. Flexibilidad, o sea, capaz de asumir la conducta que demande la situación. Tranquilidad ante el riesgo. Tienen que tener tolerancia a las situaciones ambiguas e inestructuradas, porque toda la situación se presenta de esa manera. Se presenta totalmente ambigua, totalmente inestructurada, sin certezas, multideterminada, tolerancia a las situaciones ambiguas. Y esta última, intuición. La intuición representa como la capacidad de pensar sin necesidad de razonar, como lo definía Gustavo Estrada. Dice, razón es la capacidad de pensar con lógica. Intuición es la facultad de comprender sin necesidad de razonar. No es que estén opuestas. Entre más información tenga y mejor piense, mejor me trabaja el hemisferio derecho del cerebro, que es el que se encarga de la síntesis. Pero necesito un planteamiento más intuitivo. Y el planteamiento más intuitivo no es la divina providencia la que me sopla las soluciones, sino que el hemisferio izquierdo, que razona, que analiza, que se ve incapaz de llegar a decisiones en un momento dado, en un sistema complejo, le deja la tarea al hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho es el hemisferio encargado de la síntesis.
La intuición es como un relámpago que ilumina la noche oscura, en donde uno ve todo simultáneamente. No ve una partecita primero y otra después, lo ve todo de un solo golpe. Y dentro de ese proceso surgen recomendaciones para poderlo manejar mejor, agotar la vía analítica y desprender la mente consciente del tema que le preocupa. Confiar en su intuición, o sea, en su hemisferio derecho. Entre más la use, más se va a fortalecer. Hacerse consciente de los destellos creativos de ese hemisferio derecho. Validar racionalmente sus intuiciones y, de ser necesario, reiniciar el proceso. En esto les está dando la síntesis de la integración entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Validar racionalmente sus intuiciones. Las intuiciones no son necesariamente verdaderas o falsas. La intuición depende de lo que usted haya procesado anteriormente. Una persona estudiosa, una persona que piensa, generalmente tiene mejores intuiciones que el que no lo hace. Dice que ese estudioso y ese pensar no significa necesariamente academia, significa capacidad de comprender las cosas y de pensarlas. Y cuando el hemisferio izquierdo de razonamiento se cansa y no encuentra soluciones porque en los sistemas las soluciones no emergen del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho hace síntesis, ve las cosas en su totalidad y llega a soluciones bastante creativas. Es la gente que llamamos sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. O sea, están las dos cosas unidas, pero la intuición vuelve a recobrar el puesto de honor que siempre ha tenido en el campo de la gerencia, en donde la mayor parte de las decisiones se toman de este modo, intuitivo, lo cual, repito, no significa impensarlas, sino que hay un momento de soledad en donde la decisión la sentimos, la tomamos desde adentro, después de haberla pensado, después de haberla experimentado a plenitud y haberla examinado con el uso máximo de nuestra capacidad intelectual. Eso nos lleva a la recomendación final, que es aprender a derivar en estado de alerta, que no significa dejarse llevar por la corriente. O sea, aprender a derivar en estado de alerta es ir leyendo los signos, dejándose conducir por las fuerzas impersonales del universo, estar con los ojos y con todos los sentidos abiertos, disfrutar del viaje, disfrutar de la no certeza, disfrutar de esta aventura. Cuando la universidad me planteó ambiente buca, una de mis reflexiones iniciales, que no la compartí, que la comparto ahora, es, bueno, se puede decir que este es el único ambiente buca el que ha surgido a raíz de la pandemia. Creo que el mundo, desde que se globalizó, alrededor de 1991 empezamos, después de la caída del modelo soviético, algunos dicen después de la caída del muro, que creo que fue en el 89, el ambiente de los negocios ha sido buca. Con o sin pandemia hemos estado en buca. La pandemia nos ha agravado un poco el tema, pero la navegación en el mundo de la empresa y en el mundo de los negocios siempre ha contado con estos elementos. Siempre ha encontrado con la incertidumbre, con la complejidad. Y, Profesor, ya vamos cerrando, son 4 de la tarde. ok, ya voy a cerrar. Listo. Si aceptamos como valedero lo que se ha presentado en esta conferencia para formar gerentes preparados para hacerle frente a entornos buca, además de suministrar las competencias necesarias para administrarlos de forma eficaz y eficiente, se debe incluir la adecuación de su ser a las tareas que le esperan. O sea, es una formación del ser fundamentalmente. Es todo aquello que lleva a que la administración se considere más un arte que una ciencia. Muy bien, muchas gracias. Estoy Bueno, disponible para profesor. ustedes. Profesor, muchas gracias. Realmente una temática muy interesante y pertinente y nos hicieron llegar una pregunta
Frente a lo planteado anteriormente, es indispensable aplicar la administración de riesgo que se puede aplicar en la vida y en las empresas. O sea, la administración de riesgos tiene un sentido limitado si la veo como una expresión especializada. O sea, el manejo del riesgo en la banca, en las empresas incluso tienen algunas de ellas especialistas en eso, en la administración del riesgo. En Buca es la esencia misma de toda la administración. O sea, no sería como una función especializada, lo cual no significa que no exista como función especializada, sino que riesgo implica fundamentalmente la presencia de los 4 elementos fundamentales. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Mario, ¿me puedes compartir Tatiana que está compartiendo pantalla, por favor, para hacer el cierre ya? Profesor, esa era solo la pregunta que teníamos, entonces voy a proceder pues a darle las gracias a todos los asistentes, gracias a FENALCO por darnos este espacio y por lo tanto les recordamos que este webinar es una iniciativa de los programas de especialización en Dirección Estratégica Empresarial y Mercadeo que ofrecemos en la ciudad de Santa Marta. Ahí aparecen los datos de los coordinadores de programa con los cuales se pueden comunicar, aclarar inquietudes. Y en el chat les acabo de mandar un link de Meet para que aquellas personas que se quieran conectar ahorita mismo y aclarar cualquier duda acerca de los programas, estaremos la coordinadora administrativa Tatiana Hadeshny, que está en Santa Marta, ubicada en Santa Marta, y donde podemos aclararle todas las dudas. Mil gracias nuevamente, profesora Merlano, por esta temática muy interesante, pertinente y bueno, que espero, bueno, va a quedar grabado, entonces los asistentes podrán tener este video y aquellas personas que no se pudieron conectar también van a poderlo ver. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, participante.